Muy buenas noches. Esta es una noche muy especial para nosotros. Como todos los lunes, lo esperamos con ansias, porque de todo lo que el Espíritu va enseñando a nuestro espíritu, es una bendición poder compartirlo con usted. No sabe la alegría que nos da cuando vemos que cada uno de ustedes se conecta y somos bendecidos cuando usted entra a nuestra plataforma de Vida Familiar Bolivia y reenvía esto que de gracia recibimos y de gracia lo damos. Por esto, en esta noche queremos no solamente agradecerle al Señor por su vida, sino queremos pedirle que el Espíritu que da vida sea revelándose en su vida. Y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos darte gracias, porque sabemos que tú estás donde dos o tres nos reunimos en tu nombre. Y cada lunes, Señor, reunidos en tu nombre, venimos delante de tu presencia para pedir que todo velo de ignorancia, todo velo que las costumbres nos han impedido ver lo que realmente tú eres y lo que tú eres en nosotros y nosotros en ti. Por esto, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que en el nombre de Jesús seas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Te pedimos que en el nombre de Jesús todo velo sea quitado para que podamos ver y entender que en ti estamos completos y que todo lo que necesitamos no está afuera, sino adentro. Por esto, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso. Hoy estamos con la segunda parte de los estorbos. Y uno de los estorbos en la vida cristiana y uno de los estorbos que han estado impidiendo que nosotros podamos ver la obra de Dios en nosotros, que podamos ver las promesas de Dios cumplidas a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Él dijo, ya está hecho, Padre, consumado es, que nosotros podamos seguir pidiendo que el Espíritu de vida, el Espíritu que nos ha dado vida, cuando usted le da el permiso y le dice, Señor, yo necesito ver, yo necesito que todo velo sea quitado para poder ver como tú ves. Entonces, estos estorbos, estuvimos viendo las estructuras de la ignorancia y vimos que la luz, la herencia, la madurez están conectadas entre sí. Y todo esto con un solo propósito, para llevarnos a esta manifestación del cumplimiento del propósito eterno de Dios en Cristo y a través de nosotros. También dijimos que Satanás no tiene ningún, pero escúchelo bien, ningún otro derecho legal de habitar en otro lugar que no sea la ignorancia. No se olvide que él habita en las tinieblas y toda la ignorancia que hay en cada uno de los hijos de Dios, ese lugar de oscuridad donde él trabaja en la mente, usando los pensamientos, usando y moviendo los sentimientos. Pero cuando retrocede la ignorancia, cuando rompemos, quebramos intencionalmente las estructuras de la ignorancia, tiene que retroceder todo mal. ¿Se acuerda que dijimos que la ignorancia de la que estamos hablando constituye ámbitos espirituales que tienen que ser quebrados? ¿Y cómo quebro? Me puede usted decir, a través de la revelación del Espíritu. No hay otra cosa. No es pidiendo, Señor, quebra. No, no, no. Esto de manera intencional. Usted y yo tenemos que creer que la única forma de que estas estructuras mentales sean quebradas a través de la revelación del Espíritu. Entonces, ¿cómo lo hago? Le tengo que decir, Espíritu Santo, muéstrame las cosas que no veo, alumbra los ojos de mi entendimiento. No se olvide que no podemos vivir una vida en el Espíritu sin el Espíritu. Y todo es posible desde la dinámica, esta vida del Espíritu en nosotros. Entonces, las estructuras de la ignorancia tienen una materia prima. Esta materia prima esencial son los pensamientos vanos. ¿Y qué son los pensamientos vanos? Todo pensamiento que no te conduce a nada. Todo pensamiento que lo único que hace es provocar un sentimiento. Por esto Mahatma Gandhi decía, cuida tus pensamientos, vas a cosechar un sentimiento.
Cuida tus sentimientos, vas a cosechar una acción. Cuida tus acciones, vas a cosechar tus hábitos. Cuida tus hábitos, van a formar tu carácter, tu forma de ser. Y cuida tu carácter, va a determinar tu destino. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta pensar en lo que pensamos, lo que pienso me trae paz, lo que pienso está de acuerdo a la palabra de Dios, lo que pienso es como Jesús pensaría. Ay, no se me ponga muy espiritual, no, es que es la verdad. No podemos entender las cosas espirituales con una mente no renovada. ¿Y cómo es que somos liberados de estas estructuras de ignorancia? Cuando aprendemos a Cristo, no de Cristo. Porque usted puede aprender una receta de alguien famoso, pero cuando usted aprende de esa persona, cómo lo hace, es diferente. Y esto, aprender a Cristo, es cuando somos revestidos de Cristo. Entonces es que somos revestidos de esta sabiduría maravillosa. Entonces, repasando un poco cuál era el antídoto para la ignorancia, lo único que puede quebrar la ignorancia es la sabiduría. ¿Se acuerda que en Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y se la dará abundante y sin medida? De eso se trata. El no creer que lo que sé es todo. No se olvide que algo que nos hace improductivos y sin frutos son dos factores fundamentales, el autoengaño y la autotraición. El autoengaño, cuando creo que lo que sé, eso es todo. Cuando creo que lo que hago, lo hago bien. Cuando creo que yo estoy bien espiritualmente, no le hago mal a nadie, no se la hago a mi marido o no se la hago a mi esposa, no mato, no robo. Oiga, esto es parte de la estructura de la ignorancia. La sabiduría de lo alto es esta sabiduría que nos da paz en medio de las aflicciones. Es esta sabiduría que nos lleva a entender que este Cristo que me habita, este Cristo todo inclusivo, el que está en mí, es el que me capacita para vivir de acuerdo a las normas del Espíritu. Entonces, pedir sabiduría es una de las cosas fundamentales para poder ver lo que no vemos. Se puede aprender sobre muchas cosas. Y recuerden, no siempre aprender muchas cosas es sinónimo de alcanzar mayor sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no por estar todo el tiempo leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios, usted está leyendo y recibiendo revelación. La letra mata, dice la misma palabra, pero el Espíritu es el que da vida. Si no leemos la Escritura desde el Espíritu, estamos simplemente leyendo información. Segunda de Timoteo 3:7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca, ¿cuándo? Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque aquello que ignoramos permanece oculto y todo lo oculto se vuelve tierra fértil para la semilla llamada engaño. Todo lo oculto se vuelve tierra fértil para la semilla llamada engaño. ¿Por qué cree usted que el enemigo de nuestras almas, como el enemigo de Dios, Satanás, está con todas sus artillerías buscando la manera de distraernos? ¿Para qué? Para mantenernos en el engaño, para mantenernos en este engaño de creer que lo que hago lo hago bien y lo que sé, ya con eso, si yo hace años que vengo escuchando esto, bueno, pero ¿cuánto de eso estás viviendo? No se olvide, el autoengaño, cuando creo que lo que hago lo hago bien, cuando creo que estoy bien, dejo de buscar lo mejor. Entonces, si usted cree que lo que hace lo hace bien, usted no se esfuerza por buscar lo mayor, por buscar la excelencia, por entender de qué se tratan las riquezas en gloria en Cristo Jesús, por entender de qué se trata la plenitud
que dice la palabra que todo lo llena en todo. Cuando Dios nos da la iluminación de quién es Él, qué es lo que quiere hablarnos Él a través de su palabra, que es Él mismo, las tinieblas tienen que perder todo el poder y por lo tanto la acción. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios, esta revelación de Dios, y cuando habla de revelación, fíjese usted que esta revelación, cuando nosotros recibimos la revelación, todo velo es quitado. Esta revelación, cuando los velos son quitados por el Espíritu en nuestras vidas, en ese momento podemos ver todas las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para poder ser esta expresión de Dios, que es la plenitud de Dios. Es entonces que podemos manifestar quién está en nosotros. Oiga, me he estado gozando con esta palabra, porque dice que cuando los velos son quitados en nosotros, todo esto se debe a la potencia de esta sustancia que es Cristo a través de las palabras. Las palabras tienen poder. ¿Se acuerda que cuando nosotros leemos en Génesis 1:1, cuando dice, y dijo Dios, hágase, y se hizo? Ese poder está en usted y está en mí, porque si un día le invitamos a Cristo a venir a nuestro corazón, el Cristo que estaba en la fundación del mundo juntamente con su Padre y el Espíritu Santo, es el que nos habita. Este Cristo corporificado, que no es nada más y nada menos que el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están en nosotros esperando que podamos alinearnos con Él para creer que toda palabra que salga de mi boca traerá vida o traerá muerte, podrá crear o podrá destruir. De tal manera que cuando los hombres hablan, expresan conceptos. ¿Qué es lo que expresamos cuando hablamos? Conceptos, ideas. Pero cuando Dios habla, se da a sí mismo. Por esto, cuando nosotros hablamos la palabra, estamos hablando en la potencia, en la sustancia del que creó todas las cosas. Colosenses 1, del 9 al 4 dice, por lo cual también nosotros, usted y yo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos. ¿Cuál era la oración de Pablo a los colosenses? ¿Cuál debería ser la oración de nosotros por nuestros hijos, el esposo, la esposa, la familia, los gobernantes? Esto, el pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero todo esto tiene un propósito. Si usted no sabe ya cómo orar por ese esposo o esa esposa, si a usted se le acabaron los argumentos en la situación que está viviendo, ya era hora de que usted se pueda dar cuenta que no podemos seguir orando de la misma manera esperando resultados diferentes. Esa es una definición de demencia. Personas que haciendo lo mismo esperan resultados diferentes. Si su oración hasta ahora, si toda la manera de querer que las cosas cambien en su casa, en su familia, en su trabajo, no funcionan, esta es la receta. Esta es la receta. Empezar a orar para que esas personas sean llenas del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y algo súper importante, y creciendo
en el conocimiento de Dios. No está diciendo creciendo en tus propios pensamientos, creciendo en lo que tú piensas, en lo que tú crees, es que yo siento. No, no, eso tiene que ir a la cruz. Tenemos que crecer en esto, en el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo puedo crecer cuando pido el ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Porque solamente llenos del conocimiento de Dios, de su voluntad, llenos de este conocimiento, es que nosotros vamos a poder entender cómo agradar a Dios. ¿Y cómo puedo agradar a Dios si no tengo la revelación de cuál es su conocimiento? ¿Cómo puedo estar fortalecido en Él si no tengo el conocimiento de su voluntad? Si todavía sigo en mi inteligencia carnal, animal, diabólica, dice la palabra. Quiero yo andar en esta inteligencia espiritual. Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial. Hace unos años atrás se hablaba mucho de la inteligencia emocional. Pero nosotros tenemos que empezar a despertar, a anhelar, a saber cómo puedo manejar, meterme en este mover. Señor, dame la inteligencia espiritual para que yo sepa en tiempos de crisis cómo tengo que reaccionar. Solo entonces vamos a ser fortalecidos con todo poder, dice la palabra. Sigo leyendo Colosenses. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia, esta potencia de su gloria, para toda paciencia, dominio propio. Entonces es que voy a tener gozo para dar gracias al Padre, porque voy a entender que Él ya me hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, que somos usted y yo. Y sigue diciendo, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Así que si alguien le quiere hacer recuerdo a usted de lo que usted era antes de Cristo, no lo acepte. Nosotros tenemos que vivir el hoy para poder ver lo que Dios ya preparó para nosotros. Entonces, según el texto anterior, la señal de que salimos de las tinieblas, la señal, las evidencias de que estas estructuras de ignorancias están siendo quebradas en nosotros, es que podemos ver claramente que el reino es del Hijo de Dios, este reino al cual fuimos trasladados, fuimos arrebatados del reino de las tinieblas, fuimos colocados en el reino de la luz. Este es el reino del Hijo de Dios, que no solamente murió y resucitó, sino que está sentado a la derecha del Padre, el cual ha sido glorificado y es glorificado. Y nosotros, al haber sido rescatados por el Hijo, tenemos que entender que todo lo que tenemos es dado por el Hijo. Por esto, mis queridos, es imprescindible que entendamos por ignorancia vacío. Repítalo ahí conmigo. ¿Qué es la ignorancia? Es un vacío. Es un vacío del conocimiento de Cristo. Cuando Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, en la versión Recobro dice, conocerás la realidad y esta realidad te hará libre. Entonces, parafraseando, conocerás la realidad de quién te rescató y quién te habita. Conocerás tu realidad. Tu realidad no es lo que estás viviendo en lo temporal. Conocerás la realidad de que
estamos de paso, conocerás la realidad de que fue arrebatado el acta del decreto que había contra nosotros. Fue arrebatado de las manos de Satanás, fue cortado y clavado en la cruz. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Entonces, este vacío del conocimiento de Dios lleva a muchos cristianos que por ignorancia siguen azotándose por los pecados que el Señor ya perdonó. Siguen lamiendo las heridas de que su padre la abandonó, de que su madre, y entonces seguimos buscando una sanidad del alma, cuando es el alma la que tiene que morir. Dejemos de buscar sanidad para lo que el Señor quiere crucificar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que el propósito principal de las tinieblas es querer mantener a las personas cegadas para que no vean la luz de la gloria de Dios que es Cristo. Cuando nosotros empecemos a vernos, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Cuando empecemos a vernos que por las llagas de Cristo ya fuimos sanados, entonces toda herida, toda maldición generacional ya fue clavada en la cruz. Esto de seguir recordando lo que pasó, lo que no pasó, ya era, mis queridos. Vamos al otro nivel. Por su luz, que es el conocimiento de Cristo, venceremos la ignorancia. ¿Para qué? Para despojar a las tinieblas y poder decirle, a mí ya no me amargás. No importa en la condición que esté mi matrimonio, no importa en la condición que estén mis hijos, no importa lo que yo estoy viviendo ahora, no importa lo que el país esté viviendo. A mí lo que me importa es que el Señor dijo que no necesito nada de afuera, porque todo lo que necesito ya lo tengo dentro. Efesios 4, del 17 al 18 dice, ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cómo es la vida de los que no conocen al Señor? Quejas, victimismo, soberbia, no son personas enseñables, nunca tienen tiempo para las cosas de Dios, pero sí hay tiempo para ir a una guitarreada, que es con churrasco. Sí hay tiempo, pero cuando se trata de buscar el ir a lo profundo, no hay tiempo. Por esto le doy gracias a Dios por su vida y por cada persona que cada lunes se conecta con nosotros para este tiempito de edificación. Y créame, no nos interesa abarcar mucho, sino lo suficiente para que lo que compartamos lo entendamos y entonces podamos seguir dando fruto. Y sigue diciendo, ahora les pido, dice, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Esto dice la versión internacional. Y mire usted, es preciso y duro. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios ya les dio. Yo le pregunto, ¿usted está disfrutando la vida que Dios ya le dio? ¿Usted es agradecido? No se olvide que mi gratitud cambia mi actitud. Mi gratitud cambia mi actitud. Una persona que es agradecida con Dios, agradecida por lo que Cristo ya hizo en la cruz por ella, agradecida por esta nueva identidad, va a tener una actitud diferente. Sé que no es fácil en el momento de la prueba dar gracias, pero está escrito, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y créame que cuántas veces en las situaciones difíciles que me toca vivir y que me han tocado vivir, darle gracias a Dios ha sido un morir, pero de esto se trata.
El Señor dice que tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo, dice Romanos. A ninguno nos gusta pasar por el Getsemaní, por la prensa, pero la única forma de que salga aceite de esa semilla dura es cuando la prensa la golpea hasta que la destruye. ¿Cuántos de nosotros estamos como esa coraza dura de religión, de creer que porque ya vamos tantos años yendo a la iglesia? No se trata, mis queridos, se trata cuánto estoy permitiendo que el Espíritu Santo pueda quebrar en mí estas estructuras para que este aceite que es vida pueda salir de una vida quebrantada. Gente ignorante, dice, si no fuera la palabra, y una persona viene y me dice, deja de ser terca, deja de ser ignorante, deja de vivir de acuerdo a esas ideas tontas que tenés, yo me ofendería, pero lo dice la palabra que es Cristo. Y dice que hasta ahora no han entendido nada. Y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. ¿Conoce usted personas que todo el tiempo se están quejando? ¿Conoce usted personas que supuestamente han entregado sus vidas y sus problemas al Señor, pero siguen en amargura de espíritu? Aquí dice la palabra que ya no vivamos de esa manera, porque cuando la verdad de Dios, que es Cristo en nosotros, avanza, crece, los estorbos tienen que salir. Si yo le pregunto en esta noche, ¿cuáles son esos estorbos en su vida? Yo me puse a pensar, ¿cuáles son los estorbos? Y me daba cuenta que es fácil caer en el victimismo. Cuando no nos valoran, no fueron justos, no nos reconocen. Y bueno, hay un montón de otras cosas. Son estorbos. ¿Cuántas cosas nos perdemos por la ignorancia? Por no poder ver las cosas espirituales, estas riquezas espirituales. Y si no las veo, tampoco las entiendo. No se olviden, si usted no ve lo que Cristo hizo por usted, si usted no ve lo que Dios ha hecho en usted y a través de usted quiere reflejar, si usted no ve esta obra maravillosa de Cristo en su vida, si usted no las ve, tampoco las entiende. ¿Por qué? Porque no las cree. Entonces, ¿cuál es la mayor operación de las tinieblas? Mantenernos con estas estructuras de ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios. Ahora hay una ola, todo el mundo quiere mayor conocimiento. Ahora vamos a aprender hay de todo. Pero ¿cuántos queremos entrar en esta ola? Yo quiero el conocimiento del Hijo en mi vida. De tal manera que si la mayor operación de las tinieblas es llevarnos a que ignoremos, ¿qué? La plenitud de su persona, la naturaleza que nos habita, el propósito de Dios en nuestras vidas, la autoridad que nos ha sido delegada. En otras palabras, todo lo que Cristo es, que ya nos los ha dado. Entonces, yo me puse a averiguar, Señor, se habla tanto de la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir? Porque si no lo entiendo, si no lo veo, no lo entiendo. Y entonces, mire lo que encontré. Esta persona, Westminster, un estudioso de la palabra, definió la naturaleza de Dios como que Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios es eterno, es inmutable, no cambia en su ser. Pero este ser maravilloso también tiene atributos que son sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad, verdad. Y vamos a estar el próximo lunes hablando cómo puedo yo desarrollar la virtud
para poder disfrutar de esta naturaleza. Y seguí averiguando, entonces, si la naturaleza de Dios, y ahora yo tengo una nueva naturaleza, quiere decir que esta nueva naturaleza de la cual he sido revestido es una naturaleza de sabiduría, de poder, de santidad, de justicia, de bondad, de verdad. Es una nueva naturaleza donde tengo que aprender a desaprender. ¿Por qué entonces es que el enemigo quiere que ignoremos las riquezas en gloria de Cristo Jesús? Y bueno, me puse a ver, Señor, ¿cuáles son las riquezas que en gloria con las que ya fui bendecida? Como dice la palabra, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual que son estas riquezas. Y las verdaderas riquezas no se componen de cosas materiales. La Escritura las llama riquezas inciertas, todas estas cosas materiales, y nos advierte que no confiemos en ellas. Lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Y cuántos de nosotros hemos puesto la confianza en el dinero de un trabajo, en el dinero de un negocio, en lo que podemos acumular? Y todo es incierto. Entender que la verdadera riqueza es conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y solamente así, dice Efesios 3:19, podremos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, tengo que entender a qué se refiere con plenitud. Y un ejemplo que nos da Watchman Nee en el libro, en el estudio vida del libro de Efesios, que de paso le digo, entra a internet, ponga estudio vida del libro de Efesios, ponga estudio vida de primera y segunda de Pedro. Son riquezas maravillosas que usted va a encontrar y va a entender mejor. Un ejemplo que nos da de la plenitud de Dios dice: a las riquezas de Cristo se las pueden comparar con los comestibles producidos en cualquier país del mundo, los cuales no se producen para ser simplemente exhibidos, sino para ser ingeridos, para llenar la necesidad de quienes tienen hambre. Cuando consumimos, dice, de estas riquezas alimenticias de ese país, usted come y eso desaparece. Pero cuando las digerimos, las comemos, las digerimos y las asimilamos, ellas llegan a formar parte de todo nuestro ser. ¿Y cuál es el resultado de cuando usted come sano? El resultado es que se convierte en una expresión de salud. Dejaron de ser riquezas porque usted ya se las comió. Ahora se convierten en plenitud, en la expresión de lo que comemos, de lo que nos alimentamos. Yo le pregunto, ¿de qué se está alimentando usted? ¿De las noticias trágicas? ¿De qué se alimenta? ¿Se alimenta de quejas? ¿Se alimenta de qué se alimenta? Porque de lo que usted se alimente será la expresión de lo que usted hable y de lo que usted sea. Con este ejemplo podemos diferenciar entonces entre las riquezas y la plenitud. Las riquezas, recuerden, son el alimento que aún no hemos ingerido. Pero una vez que el alimento es consumido, digerido y asimilado, esto llega a ser la plenitud. Cuando usted dice, me siento pleno, me siento satisfecho. Estas son las riquezas de Cristo en todos los aspectos de que Cristo es. Cuando estas riquezas se llegan a formar parte de nosotros y nosotros nos convertimos en esta plenitud, en la expresión de Dios, entonces no vamos a tener necesidad de nada. Le podrán a usted invitar los manjares más deliciosos, pero usted va a decir, estoy pleno, estoy satisfecho, no necesito más nada.
¿Por qué cree usted que la mayor operación de las tinieblas es mantener a los hijos de Dios en ignorancia en cuanto al conocimiento del Hijo, del que nos habita? Para que sigamos pidiendo a un Dios lejano, Señor, por favor, dame. Y el Espíritu Santo te dice, no pidas lo que ya tienes, porque es más fácil pedir que tomar la responsabilidad de hacer. ¿Por qué usted cree que la mayor operación de las tinieblas es que ignoremos la impartición de la vida de Cristo en nosotros? Por esto, cuando fuimos regenerados, nos fue impartida la naturaleza santa del Padre. Esta naturaleza santa que ahora está en nosotros es el factor básico que nos permite tener una manera diferente de vivir. Cuando usted actúa de manera diferente a como actuaba antes, ¿qué está diciendo? Ahora estoy viviendo en esta nueva naturaleza. Porque el Padre nos impartió, nos dio la nueva naturaleza, está en nosotros. Hemos sido revestidos de la nueva naturaleza. Por esto es que el apóstol Pablo dice, revístanse de Cristo, de esta nueva naturaleza. Despójense. Renueven su manera de pensar. Porque esto es lo único que hace posible que llevemos una vida que exprese al Dios que nos habita. Sigue diciendo Guachmaní en este estudio vida, que debido a que a menudo somos desobedientes, necesitamos la disciplina de Dios, como dice la palabra, que al hijo que ama disciplina. Lo dice en Hebreos 12:10. En resumen, para poder nosotros vivir esta vida de gozo, de plenitud, necesitamos entender tres cosas. ¿De qué se trata esta impartición de esta naturaleza que está en nosotros? ¿De qué se trata esta obra santificadora del Espíritu que está en mí? ¿Y de qué se trata esta disciplina de Dios? Cuando el único objetivo es que podamos participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuáles son las otras artimañas del enemigo de mantener en la ignorancia? Él quiere que sigamos ignorando la dimensión del sacrificio de Cristo y la magnitud de su victoria en tu vida y en la mía. Este vacío de conocimiento a través de la ignorancia quiere que nosotros sigamos ignorando esta autoridad delegada del Padre que está en usted y que está en mí. Nos dio poder y autoridad por sobre toda cosa creada. Y entonces, en vez de usar autoridad, en vez de tomar el control y empezar a gobernar, seguimos dejando que otro nos gobierne. Hay un libro de John Bevere que se llama La intimidación y dice que cuando nos ha sido delegada autoridad y no la usamos, viene otro, la toma y la usa en nuestra contra. ¿Qué es lo que nos gobernaba? ¿Qué es lo que te gobierna? Te gobierna la ira, el enojo, el desánimo, la procrastinación, el siempre dejar para mañana. ¿Qué es lo que te domina? ¿Qué es lo que te gobierna en tu mente? Pensamientos ¿de qué clase? Satanás quiere que sigamos ignorando quiénes somos en Cristo. Conocerás la realidad de quién eres en Cristo. Y esta realidad asumida en tu vida es lo que te va a traer libertad. El enemigo quiere que sigamos ignorando qué es lo que tiene que expresarse a través de lo que comemos. Necesitamos comer Cristo, comer su palabra, pero desde la luz de la revelación. Es por esto que Dios depositó en nosotros su espíritu para que nos dé luz. Queridos, la decisión de querer que toda estructura religiosa, que toda estructura con este mecanismo de pensamiento que hasta ahora no nos trajeron nada bueno,
que querramos que toda estructura de ese viejo hombre, de ese cristiano viejo, sea rota para poder disfrutar de este alimento extraordinario que es Cristo, vivo y activo en nosotros. El único que puede darte libertad, consuelo, esperanza. El único que puede darte el gozo en medio de la aflicción. Ninguna tiniebla puede detenernos cuando el Padre ha determinado por su gracia bendecirnos. Colosenses 1:12 dice que el Padre ya nos hizo aptos. ¿Qué quiere decir? Usted está apto para participar de la herencia de su Hijo. Esta herencia que Dios tiene y que ya nos dio. Y sigue diciendo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de lo que Él conquistó en la cruz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga, usted ya no es esclavo de la tristeza, usted ya no es esclavo de aquello que lo mantenía en amargura, en depresión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Busquemos al que ya tiene la respuesta, porque dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos por ello. Entonces, luz, herencia y madurez están conectadas con un propósito: llevarnos a la manifestación del cumplimiento del propósito eterno de Dios. Por causa del crecimiento de su luz en nosotros, es la única manera que vamos a avanzar en el desarrollo de la madurez. La madurez de un hijo de Dios se resuelve en 3 palabras: hablar, pensar y juzgar. Lo dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y de juzgar va a demostrar si eres una persona madura o inmadura. Porque nuestras palabras, de la abundancia del corazón, hablan la boca. Cuando permanecemos en un vocabulario de niños, no estamos necesariamente yendo en la dirección que Dios quiere que vamos. Todo lo que Dios quiere será retrasado por un acto de tu voluntad: mantenerte en ignorancia. La única legalidad que le queda al enemigo para destruir matrimonios, para destruir vidas, para destruir familias, iglesias, ciudades, se llama ignorancia. Si no hay más ignorancia, porque ya hay un conocimiento pleno del Hijo de Dios en nosotros, podremos ser esos hijos maduros que ven a Cristo en sus vidas y valoran y usan todos los recursos que Dios nos dio para echar fuera lo que no me conviene. Entonces, antes de invitar a Normita, no solamente una amiga del alma, Normita Calviño desde Mar del Plata, mi compañera de milicias, entendamos que el entendimiento que es verdaderamente productivo es aquel que nos permite traer luz sobre los diferentes aspectos en nuestra vida. Porque cuando traemos luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Dice 2 Corintios 2:11, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Esto significa, no vamos a permitir más que la ignorancia, este vacío del conocimiento de Dios, este vacío de lo que Dios tiene, de lo que Dios es, de lo que Dios puede, de lo que yo puedo en Él. No voy a permitir más que me robe la paz, que me robe la vida, la salud, la esperanza. No voy a permitir
que me gobierne y me controle aquello que no produce vida, que no me da paz y que me roba el gozo. Por esto, quiero invitar a mi hermana del alma, a Normita, para que en esta noche sigamos hablando cuál es la importancia de querer romper las estructuras de ignorancia, las estructuras de engaño, las estructuras que es una estructura. Fíjese usted que antes de edificar una casa le ponen estructuras. Usted no puede edificar algo sólido con las estructuras de la ignorancia, del engaño. Por esto, en esta noche queremos seguir pidiendo que el Espíritu Santo sea quien quite todo velo para que podamos entender la importancia que tenemos que darle a este tema y el poder decir, yo quiero ser libre de toda estructura de ignorancia, yo quiero ser libre de todo vacío del conocimiento de Dios, yo quiero ser, mejor dicho, yo quiero ser libre de todo engaño que me impide tener el conocimiento de la verdad. Las decisiones de usted. Yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Adelante, Normita. Gracias, gracias Charito, gracias hermosa familia de vida familiar, que podemos compartir este tiempo y la verdad que escuchándote tan atentamente quisiera seguir escuchando. Pero pensaba y recordaba mientras estabas hablando hace unos años atrás en una ciudad muy importante, había unos edificios de muchísimo lujo, no sé si recordarás, muchísimo lujo, edificios con departamentos de primer nivel, pero había unas estructuras que estaban en las profundidades, tocando con el agua del mar, y al pasar los años, esas estructuras se oxidaron y hizo tambalear todo un edificio. Isaías 5:20 dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Que podamos comprender y entender lo que estamos hablando con respecto a la ignorancia, porque es mucho más que solo falta de conocimiento. Como decías, Charito, hay mucho conocimiento, hay muchísimo, y se sabe mucho, pero no hay sabiduría en el conocimiento. Y la falta de sabiduría hace que lo que dice aquí en Isaías suceda. Se le llama bueno a lo malo y a lo malo se le llama bueno. Hablar de ignorancia no es solo que pensamos en algo que nos falta, que por mucho tiempo hemos usado las estructuras de la palabra para hacerle decir cosas que a nosotros nos parecía que estaba bueno, pero que no tenía nada que ver con la estructura de lo eterno. Usábamos una estructura temporal en un mensaje eterno. Hemos cambiado la luz de la verdad por las tinieblas trayendo engaño. Por eso debemos instalar el concepto de estructura de ignorancia. Y esa estructura no tiene que ser hecha con material que se corrompe, sino que tiene que ser con el verdadero, con una estructura. Yo anoté la palabra estructura. Es una estructura firme, hecha de acero y de hormigón, que se unen y forman algo tan fuerte que sostiene columnas que levantan altísimos edificios. Y a veces queremos edificar en las cosas eternas con hojarasca,
o con heno. Y el Señor está trayendo luz en este tiempo, sacando los velos, como vos decías, quitando toda estructura humana, estructura de ignorancia que nosotros hemos permitido por ese deseo del yo, el para mí, lo necesito, lo quiero. Entonces hemos sacado un texto de contexto y les hemos dicho decir cosas que nunca el Señor nos quiso ni siquiera insinuar en su palabra. Por eso nadie puede dudar que existan estructuras que mantienen a salvo a las tinieblas. Las mantienen a salvo mientras nosotros les seguimos creyendo. Mientras a nosotros ese estado de confort, aunque, como vos decías, no disfrutamos, no se podía, no había paz, no había gozo, faltaba todo esto. Pero sin embargo esa estructura nos mantenía ahí sumergidos en las tinieblas. Si lo pensamos detenidamente, descubriremos que la ignorancia siempre responde a una estructura. Mire, el plan de Satanás, el plan de este sistema va paralelo con el plan de Dios. El engaño quiere alinear a la verdad. Y ahí es donde nosotros, si permitimos, nos lleva por un camino totalmente de ignorancia, de tinieblas y de error. El propósito de tales estructuras es evitar el paso de la luz. La ignorancia siempre se opone a la luz, que es la vida de Dios en nosotros. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Miren qué tremendo. Cuando esta luz, que es la luz de los hombres, porque es Cristo en nosotros, alumbra. No hay nada que pueda oponerse a esta verdad. Esta luz alumbra por sobre cualquier tiniebla que quiera venir. Si deseamos que la luz pase, solo necesitamos, mis amados, destruir las estructuras. Aquellas estructuras que hemos permitido nosotros, hemos abierto esa puerta. Le hemos dado paso a la ignorancia, hemos creído el engaño y le hemos dado lugar para que tenga una estructura mental en nuestras vidas. Pero en nuestra lucha espiritual no necesitamos crear luz. Esa luz habita en nosotros. Ni estudiar el comportamiento de las tinieblas. Lo que necesitamos es quebrar la estructura, esa estructura que quiere impedir, esa estructura de ignorancia que opera en el mundo, que la luz se manifieste, esa luz que está en vos, esa luz que quiere alumbrar, esa luz quiere y ansía manifestarse. Hay que darle paso a la verdad para que el engaño pueda salir, ya que el dominio de las tinieblas siempre está entronizado en la ignorancia y nos quiere tener ahí a nosotros sometidos a esa ignorancia. La ignorancia de la que hablamos constituye ámbitos espirituales, así como Cristo también constituye ambientes de luz, ambientes de verdad, ambientes de paz, ambientes de gozo. También la ignorancia constituye ambientes espirituales que deben ser quebrados por la revelación del Espíritu. Todo es posible desde la dinámica, mis amados, de tener una vida en el Espíritu. Esa vida en el Espíritu no va a permitir que pose otra cosa en tu vida, ni que constituyas en tu vida y en tu ambiente otra cosa que no sea la verdad. Y Efesios dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué es la vanidad de la mente? Vaya si la vemos permanentemente. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, lo dijo alguien. Salomón, alguien que se le dio la sabiduría, alguien que tuvo todo lo que necesitó para llevar un pueblo adelante. Iban de los otros pueblos a ver lo que él había construido, el orden que había traído,
Administración que tenía en Israel. Pero ¿qué pasó con Salomón, que terminó sus días diciendo vanidad de vanidades? Lo subyugó lo temporal. La ignorancia veló su entendimiento y lo llevó por un camino totalmente equivocado. ¿Qué es la vida de una persona sumergida en la vanidad? Es invertir tiempo en pensamientos sobre asuntos que no pertenecen a la luz. Por lo tanto, mis amados, necesitamos avanzar en una dirección que nos lleve a la comprensión de las estructuras de ignorancia. Primero, necesitamos conocer esos pensamientos vanos que quieren dominarnos, subyugarnos, atormentarnos. Cualquier tipo de información que nos lleve a las generaciones al conocimiento de Cristo es alimento para nuestras vidas. Pero el enemigo no quiere y va a tratar por todos los medios que la ignorancia nos corra para que toda la generación, nuestra generación, viva fuera del conocimiento de Cristo. La vanidad de la mente es también la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, es el ego de una persona, es la expresión exagerada de la soberbia. Y Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo que el entendimiento entenebrecido. ¿Ajenos a qué? Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y acá tenemos que ver, ¿por qué viene la ignorancia? Estamos hablando a hijos, estamos hablando a creyentes, estamos hablando a personas que tienen conocimiento. Salomón era un hombre que había sido entendido, lleno de sabiduría. ¿Qué endureció su corazón para que la ignorancia lo absorbiera? ¿Qué hizo que tu corazón, qué hace que el corazón se endurezca? ¿Qué es lo que hace que perdamos esa visión de reino y nos subyugue todas las cosas temporales? En Efesios dice, esto pues digo y requiero, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo que el entendimiento entenebrecido, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¡wow! Una persona que empieza a perder sensibilidad no siente, quiere caminar y no puede caminar, quiere hablar y no puede hablar. ¿No te ha pasado que vas al odontólogo y simplemente te puso ahí un poquito de anestesia? Ay, decís, se me tuerce la boca, no puedo hablar. Perdemos la sensibilidad de ciertas partecitas de nuestro cuerpo. Y acá está diciendo que por la dureza del corazón perdieron toda sensibilidad y se entregaron, mire qué tremendo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y acá dice Pablo, ¿mas vosotros? No, no hagas esto. Habéis aprendido de Cristo. Si aprendiste a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, ¡wow! No, abrí tu corazón y decirle, Señor, todo engaño, toda ignorancia, yo quiero entregártela en esta noche a ti. ¿Qué significa un corazón entenebrecido? Es un corazón nublado, oscurecido. Ese es el resultado de un corazón entenebrecido. En pocas palabras, el corazón se llena de dos cosas. Primero, de oscuridad y tinieblas. ¿Y eso qué hace? Que no podamos ver por dónde vamos. Y entonces somos, ¿qué? Como las olas del mar. Nos agarran de un brazo y nos llevan para todos lados.
vení para acá que están dando un coaching de Reiki, está buenísimo, no hablan mal de Dios, si ellos creen también en Dios, anda para el otro lado que te van a enseñar otra cosa y también creen en Dios. Nos van llevando como las olas del mar, no vemos el camino correcto según la voluntad de Dios, por lo tanto erramos, mis amados, tomamos decisiones equivocadas, no percibimos, no vemos quién está con nosotros y quiénes somos en Cristo. Por lo tanto, al solo mirar las circunstancias, nos llenamos ¿de qué? De desánimo, de angustia. ¿Por qué? Porque no vemos salida a los problemas o a las situaciones. En algún momento nos encontraremos en ese callejón sin salida, donde necesitamos abrir nuestros ojos y decirle, Señor, perdóname por haber caminado en la ignorancia, por haberme creído que lo sabía todo, por haber pensado que con el conocimiento que tenía podía resolver. Estando en esta condición, la persona se extravía de los valores y principios. Y Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero que el Señor te dice que ya no andéis por ese camino. ¿Qué significa ajenos a la vida de Dios? Y Pablo lo describe brevemente, la gran distancia que existe entre Dios y el pecado. Antes vivías alejados de Dios. Les dice, ¿a quién le dice esto? A los creyentes. En aquel tiempo vivías alejado de Dios. Estabais sin Cristo. ¿Alejados de quién? De la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso no se puede pretender vivir a la misma vez como un hijo de Dios, pero sin esperanza ni confianza en Dios. Llenos de temor, llenos de amargura, llenos de orgullo. A mí nadie me va a enseñar, yo ya lo sé todo. Estudié la Biblia de pe a pa. Me conozco todos los libros, los que van adelante, los que van en el medio, cuál es el más corto, cuál es el más largo. Pregúntame lo que quieras de atrás para adelante. Yo lo sé todo. Pero vivís lleno de amargura, llenos de temor, con miedo a la muerte, con miedo al mañana, sin saber qué sucederá. Y la autosuficiencia se nos pega de tal manera que no abrimos esa puerta para decir, Señor, te necesito. No quiero vivir más a esta manera de vivir, quiero vivir a tu manera. No tomando en cuenta a Dios, se ha vivido y creyendo las mentiras del diablo. Pero creer que esta verdad, que es Cristo mismo en nosotros, puede sacarte hoy mismo estos velos, estas estructuras mentales y enfocarte y colocarte en esa estructura que Cristo es la roca, donde no va a haber nada que se interponga para que esta columna no siga creciendo y siga sosteniendo este gran edificio que juntos edificamos para la gloria de Dios. Amén. La verdad que me hace libre del engaño. Esta verdad es Jesucristo. Él es la verdad, Él es la luz que fue manifestada al mundo, pero que la ignorancia operó para impedir que la luz, que es Cristo, llegue a todos los hombres. Así como, dice acá un ejemplo, como un paraguas impide que la lluvia te moje, así el engaño no permite que la luz de Cristo alumbre. Por eso es imprescindible, mis amados, comprender que la ignorancia no se termina por la sola acumulación de conocimiento. Por el contrario, esta se construye a través de los pensamientos que lo hacen posible. ¿Qué pensamiento estás permitiendo que llegue a tu vida para que de acuerdo a sus pensamientos vayas a tomar decisiones? Porque de los pensamientos, ¿qué es lo que comemos? ¿Qué estás comiendo para tener esos pensamientos? ¿Estás comiendo de Cristo? ¿Estás comiendo de la ignorancia? ¿Estás comiendo de todo lo que la religiosidad, la mentira? En Jeremías dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría.
El conocimiento solo es la acumulación de información y puede hacer pensar a una persona que por el hecho de saber muchos conceptos es invencible, superior a todo y a todo, incluso independiente de Dios, sin darse cuenta que más bien esto le convierte en una persona necia. Necio, le dijo el Señor, a ese hombre, esta noche vendré por tu alma. Necio, edificaste todas cosas para la temporalidad, te ocupaste de hacer grandes graneros sin pensar en los días que contamos. Que el Señor en esta noche hable a nuestro espíritu y que de espíritu a espíritu se caigan los velos, para que el necio pueda empezar a ver la luz de Cristo, para que todo aquello que te ha quitado el gozo, la paz y la plenitud, hoy pueda habitar en vos. Como decía Charito, lo que comemos, lo que comemos es también lo que somos. Si comemos cosas que no nos hacen bien, bueno, el cuerpo expresa eso, expresa enfermedades, expresa un montón de cosas. Si comemos bien, hacemos gimnasia, hay un cuerpo que también obedece a ese alimento. Que en este día podamos decir lo que Pedro y Juan le dijeron al paralítico: de lo que tengo te doy. No tengo ni plata ni oro, de lo que tengo te doy. Toma mi mano y levántate. Y hoy el Señor te dice, y te decimos, de lo que tenemos te damos. No tenemos plata ni oro, de lo que tenemos te damos. Levántate, que se caiga cualquier velo que ha venido a engañarte, que ha venido a decirte que vos podés vivir a tu manera, porque Dios te hizo así. No, 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 Dios no te hizo así. Dios te hizo a su imagen y semejanza. Dios te creó para que te vacíes de todo y des lugar para que habite el Hijo. Y cuando el Hijo habita, las tinieblas huyen porque la luz resplandece. Creo que me pasé, no me quiero pasar de la No, no, hora. no. Está perfecto, Normita. Qué hermoso poder compartir juntos estas verdades. ¿Qué les parece si cerramos este tiempo hablando, orando lo que la palabra de Dios dice en Efesios? Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra que eres tú mismo. Queremos pedirte en esta noche que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y para que podamos entender cuáles son estas riquezas de la gloria que hemos heredado en Cristo. Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo sea no solo alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, sino quitando todo velo, mostrándonos, Señor, todas aquellas conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que no solamente nos entristecen y entristecen tu espíritu, sino que nos llevan a seguir dando vueltas en un círculo vicioso de la ignorancia de tu voluntad para nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta noche a desear y anhelar como niño recién nacido este alimento que eres tú, para que podamos acallar toda ignorancia en nosotros y para que podamos ver a través de nuestro comportamiento lo que hay en nuestros pensamientos. Señor, que tu palabra sea tan grande en nosotros, que seas tú mismo, Señor, revelándote a nuestras vidas. Como dice tu palabra, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. En esta noche queremos pedirte sabiduría, esa sabiduría de lo alto, Señor. Queremos pedir en el nombre de Jesús que cada persona que se conectó y aquellas que se van a conectar puedan sentir el deseo ardiente de que todo velo sea quitado y que toda estructura de ignorancia que nos mantuvo en el engaño, en la amargura, en las distracciones, sea roto por el conocimiento de tu verdad, que es Cristo morando en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Normita.
Gracias por este tiempo tan hermoso y queremos decirle a cada uno de ustedes, den de gracia lo que de gracia reciben. Si algo de toda esta palabra que ha sido impartida trajo una luz de esperanza, no deje que pase como una luz fugaz. Agárrese, porque esta luz es Cristo. Agárrese, porque la luz es la que hace que las tinieblas huyan. Porque donde está la luz, la ignorancia retrocede. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea guardando nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Que dejemos de ser oidores, que seamos hacedores de esta palabra que es Cristo en nosotros, para poder ser la expresión de su gloria en casa, en el trabajo, en nuestro barrio y en la ciudad. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo lunes. Gracias, Normita, y gracias a cada uno de ustedes. Paz y bien.